Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es martes 24 de noviembre, son las 6:05 de la tarde. Como siempre es un placer recibirlos como todas las tardes en el dial 106.5 FM, en todas nuestras plataformas web, en nuestras aplicaciones, en el App Store y en Android, para que nos puedan escuchar como siempre el mejor programa de noticias y entrevistas a las 6 de la tarde. Te lo ofrece simplemente Radio Fuego. El día de hoy estamos en este mismo momento, se está llevando el juicio político a a María Paula Romo en este preciso momento, y el abogado Alberto Franco, que es analista político, va a estar aquí con nosotros para analizar la actualidad de lo que está pasando en esta posible moción de censura. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a ustedes, Ricardo. Me alegra siempre estar en esta. Puedo decir que también fue mi casa en un momento dado. Sí, qué placer, abogado. Vamos a lo nuestro. María Paula Romo se la acusan por, principalmente para no dilatar la situación, uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes en zonas pacíficas, y para hacerlo más corto aún se necesitan en total, si es que no me equivoco, 91 votos en la Asamblea para la moción de censura. ¿Cómo lo ve usted desde su posición de abogado, con la experiencia que ha tenido en política ecuatoriana? ¿Cuáles son sus sensaciones? A ver, el motivo del enjuiciamiento a la ministra es un motivo que no da la oportunidad de generar grupo para bajarse a un ministro de Estado. Uh-huh. Tenemos que pensar de que el juicio político es eso, es un juicio político. No es un juicio en el cual se está discutiendo si se llevaron algo o si dejaron de cumplir un contrato o si hubo un sobreprecio. El juicio político es una acción de revisión de las acciones y calificación de las acciones políticas del gobierno, Uh-huh. que se las mide a través de la posible censura o no de los respectivos ministros. Uh-huh. El juicio político conlleva maniobra política y tiene que tener un sustento de realidad que permita que esa maniobra política se convierta en una maniobra política creíble. Uh-huh. Si están enjuiciando a la ministra por mal uso de bombas lacrimógenas, discúlpeme, es un absurdo. El tema, más bien, si querían hacerle un daño político al gobierno, tenían que haber encontrado una motivación que obligue a que las demás bancadas se agrupen alrededor de los interpelantes. Si le enjuician por bombas lacrimógenas, las demás bancadas no se van a agrupar. Si le enjuician por haber entregado los hospitales a una banda de delincuentes, entonces sí, las demás bancadas se iban a aglutinar. Se tenían que aglutinar, porque imagínense lo terrible que hubiese sido que para la bancada del candidato a presidente de la República, Guillermo Lasso, votar en contra de la censura de una ministra que entregó los hospitales. Entonces, obligaban a la gente a aglutinarse. No es que yo quiera que la censuren a María Paula Romo, me es exactamente igual, es una funcionaria como cualquier otra. Pero dentro del accionar político tienes que ver las motivaciones que hacen o que permiten la realización de esa acción política. ¿Y usted cree que esta historia que le persigue a María Paula, de la repartición de los hospitales, de que medios como La Posta la hayan acusado de hablar con tal o hablar con cual y que eso haya llevado sospecha, ¿usted cree que esa es la razón por la cual se empuja además este juicio político que, si le puedo ser sincero, abogado, usted no es la primera y creo que no será la última persona que no estará para nada de acuerdo en este programa con este juicio político que se está llevando contra la ministra por este caso específicamente? Mire, definitivamente
si sabemos de que hay una persona que ha cometido 10 asaltos, ¿ok? Sí. 10 robos con arma de fuego, pero acá un Juan X destruyó la bicicleta de un niño y vengo y acuso al que hace los 10 asaltos, lo acuso de haber roto la bicicleta del niño, habiendo una cámara que vio quién fue el que rompió la bicicleta. Es absurdo. Sí, sí, No sí. hay parangón, no hay motivación. Si hablamos jurídicamente, si esto fuese un juicio en toda su línea, en primer lugar, el nexo causal. Segundo lugar, la motivación. Tercer lugar, la responsabilidad directa. A ver, la responsabilidad del uso de las bombas no es cuestión de la ministra. Eso ahí está en cuestión operativa. Podrían haberle llamado la atención y haber llamado o haber pedido que la fiscalía lo enjuicie al comandante de policía por haber dado la orden de que usen bombas caducadas, que tampoco tenía razón de ser, porque se trataba de un momento de prevención de un acto delincuencial como era la quema de la ciudad de Quito, ¿no? Claro. Así es, abogado. Y por supuesto le preguntó a usted ya su opinión personal, más no jurídica, más no del caso. ¿Qué le ha parecido? Obviamente hay que ser completamente imparcial en esto y decir que los éxitos o las caídas de los mandatarios o de los funcionarios públicos durante su carrera política o gubernamental pesan en este tipo de cosas o los exoneran de ciertas cosas. ¿Usted cómo analizaría el trabajo de María Paula Romo como ministra de Gobierno en este gobierno? Mire, el tema de la actuación de la señora ministra, yo considero que ha sido una buena ministra de Gobierno. Porque el ministro de Gobierno es eso. El ministro de Gobierno tiene que conducir la política interna del país. Tiene que convertir las cuestiones en situaciones gobernables. Tiene que generar la gobernabilidad para el Estado, para el gobierno, para el presidente. Un presidente débil, con un nivel de aceptación de arrancada inferior al 30%. La ministra de Gobierno, no sé haciendo qué, lo ha mantenido. Ha impedido que lo tumben, porque esas han sido las intenciones unas cuantas veces. Tumbarlo para generar el caos y en ese caos lograr pescar a río revuelto y lograr volver a imponer sus intenciones y sus intereses de ciertos grupos que los tenemos, todo el mundo los tiene absolutamente identificados, ¿no? Así es. Y justamente, ya para terminar el tema de María Paula Romo, son 91 los votos que se necesitan y justamente, tema interesante, hace 3, 4 días, o me parece que fue la semana pasada, para ser exacto, en la propuesta de gobierno de Guillermo Lasso, no sé si todos la habrán escuchado, pero en ese punto una periodista, pícara ella, al final, le pregunta qué opina del tema de la ministra de Gobierno, de la posible remoción, y él decide pues indultarse o simplemente exonerarse de esa pregunta. ¿Cuál cree que sea la posición en la interna del partido, creo, sobre la ministra de Gobierno? Bueno, políticamente él no podía ligarse ni con el indulto ni con la sanción a María Paula Romo. No era una actitud políticamente correcta. Él es candidato. Él tiene que sumar de tirios y troyanos, de los que están a favor y de los que están en contra. No podía ensuciarse. Pero yo creo que el bloque de Creo, y perdón la redundancia, va a votar en contra de la censura. En contra de la censura, ¿por qué? ¿Es una sensación? A ver, el señor Lasso y Creo no están en contraposición con las actitudes y realizaciones del gobierno del señor Moreno. Aunque lo que dicen es otra cosa. ¿Qué cosa? Cuando yo escuché la propuesta de campaña,
él metía en el mismo costal de papas a Lenín Moreno como correísta y que es de los mismos de antes. Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si es que usted crea que dice una cosa y que piense completamente otra. Bueno, en política es muy normal hacer eso, ¿no? Uh-huh. No es muy ético, pero es muy normal. Ahora, que el señor Moreno es definitivamente es una hechura del correísmo, eso no lo podemos negar. Y que el señor Moreno gobierna con gente del correísmo, tampoco lo podemos negar. Entonces, hablar a favor de Moreno es hablar un poco a favor del correísmo. Incluso hay opiniones que dicen de que el señor Moreno, en el fondo, sigue teniendo mucho aprecio y mucha admiración por el señor Correa. Entonces, identificarse ahí es mejor dejarlo vivir y que termine su periodo en paz. Ya le faltan 5 meses. Entonces, que termine su periodo en paz y punto. Yo creo de que el grupo de Creo no va a votar a favor de la censura porque más o menos el señor Moreno le ha permitido que se establezcan situaciones que han enrutado el país y el desarrollo político hacia la posibilidad de una elección en la que pueda tener algún nivel de éxito el señor Lasso. Justamente creo que el Partido Social Cristiano está en este matrimonio para las elecciones, este matrimonio que algunos pues lo tildan de conveniente, y justamente en el vivo de la posible moción de censura de María Paula Romo está hablando Cristina Reyes, que es asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Cristina Reyes es una de las máximas detractoras de María Paula Romo, la llama la dama de maletín, etcétera, etcétera. ¿Cuál cree que es la posición del Partido Social Cristiano? Que si uno ve por la alianza que está pasando y por cómo se ha dividido la oposición de antes, usted diría, bueno, el Partido Social Cristiano vela ínfimamente por los mismos intereses, tiene el mismo elector, pero ¿cuál cree que sea su posición? Que usted me dice que creo no va a votar por la remoción de María Paula Romo. ¿Usted cree que el Partido Social Cristiano va a? El Partido Social Cristiano sí va a votar por la remoción de María Paula Romo, porque el Partido Social Cristiano juega a su partido solo. La alianza de ellos con el señor Lasso es únicamente una alianza para conseguir que Lasso llegue a la presidencia, pero ellos siguen jugando su partido para tratar de obtener la mayor cantidad posible de votos en el Congreso. La jugada del Partido Social Cristiano, muy inteligente por cierto, es lograr tener la mayor cantidad posible de asambleístas para lograr llegar a tener por lo menos un mediano control de la Asamblea. Pero y ese siempre ha sido la ruta, el norte del Partido Social Cristiano. Pero habrá fuego amigo. O sea, lo que yo me pregunto es un análisis simple, si es que van a apoyar específicamente por Guillermo Lasso, pero los asambleístas van a estar aparte. Si es que Guillermo Lasso llegase al poder potencialmente, los primeros detractores, y esto lo siento en la tripa, los primeros detractores van a ser los mismos que están en casa, los del Partido Social Cristiano, probablemente lo sean. Entonces va a haber mucho fuego amigo. ¿Cómo cree que en el caso de que Guillermo Lasso llegue al poder y esta convención conveniente llegase a dar frutos, cómo cree que sería el comportamiento de estos dos partidos ya durante los 4 años de gobierno? No va a ser una guerra a muerte, pero va a ser una guerra política permanente. Partido Social Cristiano tratará de hacer su juego y tratará de mantenerse manejando el poder en el fondo, porque el verdadero poder a lo largo del tiempo está en la Asamblea. Aunque el presidente tiene la capacidad de nombrar ministros, de manejar el presupuesto nacional, de tener las Fuerzas Armadas, la policía, pero el poder de fondo de un país está siempre en su Congreso. Aguado, hace ya varios meses que tuvimos una entrevista, usted me dijo aquí en este programa que usted fue de izquierda o socialista, pero lo encontró como una fábula o como una utopía. Usted me lo dijo, cito sus palabras. Y hace poco se ha creado este revuelo sobre la posible o potencial propuesta de Andrés Arauz
de los $400 mensuales que se le inyectaría a ciudadanos marginales, por así decirlo, del país. Y han habido muchísimas críticas, varios periodistas de renombre, el mismo León Roldós en un artículo editorial muy interesante en el Diario del Universo. Usted que ha tenido ese sentimiento, que ha tenido esa experiencia de haber compartido pues ideologías de cierta parte del bando, y ahora pues no sé cómo se autodenomina usted, pero ya con vasta experiencia, ¿cómo creería que se va a llevar a cabo esto? ¿Y cuál cree que es la real finalidad? Porque la gente simplemente dice, bueno, recibo plata, muchas gracias. Pero ¿cuál es el análisis de fondo que la gente no se da cuenta, que va mucho más allá de simplemente recibir ese dinero? El populismo trata siempre de comprar de la manera más fácil. El socialismo maneja mucho del populismo, especialmente a partir de que el Foro de Sao Paulo decidió que la manera de captar el poder ya no era a través de la ametralladora, ni de la guerra, ni de los asaltos, sino que decidió tomar el poder utilizando las vías que tenía la democracia. Entonces, es necesario comprar las conciencias y las simpatías de la gente. ¿Cómo compras las conciencias y las simpatías de la gente? Dándole lo que necesita, dinero, sin necesidad de que entregue la contraprestación de trabajar. A todo el mundo nos gusta recibir dinero sin trabajar. Si a mí vienen y me regalan una plata, me encantaría. Pero lo que pasa es de que mi conciencia en los actuales momentos dice, a ver, me dan esa plata, pero no es gratis. Porque todo regalo cuesta, mi querido amigo. Incluso cuando usted era niño y su papá o su mamá le daban el carrito de juguete, o le daban la motobomba, o le dieron la moto, o la bicicleta, o cualquier cosa mayor, o le regalaron el viaje, siempre venía el pero te portas bien, pero estudias, pero me das buenas notas, pero. Ese es el pago que pedían. Igual el gobierno. Si te regala dinero, el que te regala dinero te dice, pero votas por mí las veces que yo te diga. ¿Por qué? Porque esa es la condición. Entonces, el populismo al regalar y ofrecer ese dinero para regalarlo, está realmente comprando. Está ofreciendo que va a comprar las simpatías. Es lo que pasa en Venezuela. Te dan todo, te dan lo que necesitan darte, te dan lo que te quieren dar en dinero que realmente no sirve para diablo nada, por la devaluación que tienen, por la inflación que tienen. Pero esa gente que recibe ese poco de dinero, que recibe la canasta alimenticia, va y vota a favor de los grupos de Chávez. Así es. Por favor, abogado. Dígame. Preguntarle, justamente, usted me menciona el Foro de Sao Paulo. Me parece muy interesante porque el tema del Foro de Sao Paulo para algunas personas simplemente pues es una convención como la pudiese tener cualquier tipo de movimiento en cierto sector del mundo, etcétera, etcétera. Para otros es un movimiento que nace desde que cae el muro de Berlín para hacer un proyecto a largo plazo de un socialismo, de un comunismo, de un neomarxismo en América Latina, y pareciese que los que lo tildan de movimiento conspiranoico, entonces pues simplemente todo es una coincidencia. Yo quiero hacer un repaso. Venezuela está como está. En Colombia han habido protestas, en Ecuador en octubre las protestas que pues yo tengo una opinión reservada, no me gusta opinar de cosas del país. Hubieron 4 presidentes en Perú, 4 presidentes en un periodo presidencial. Nos quejábamos aquí de que hubieron 4 vicepresidentes, allá hubieron 4 presidentes. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. En Chile se va a cambiar la constitución. En Bolivia ha vuelto Evo Morales después de que hace un año se lo tildaba de fraudulento las elecciones, y vuelve Luis Arce, que se lo denomina su delfín, discúlpenme. En Argentina, que Alberto Fernández pues, y Cristina están destrozando la economía argentina, que ni siquiera permiten a los argentinos ahorrar en dólares y no les permiten legalmente ahorrar fuera del país, porque el peso está perdiendo valor día a día. Entonces pareciese que tú dices, bueno,
esto sea coincidencia, me parece una coincidencia muy coincidente, o una coincidencia que me parece casi de fábula. ¿Usted cree que en el Foro de Sao Paulo, cuando se reúne en el año 90, Hugo Chávez, Lula da Silva, Fidel Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este proceso de socialismo, de neomarxismo que se vive en América Latina, fue planeado minuciosamente o cree que simplemente se fue dando al paso de los años? A ver, conociendo más o menos la trayectoria de Fidel Castro y la claridad del pensamiento, indiscutiblemente marxista, pero un pensamiento muy claro, Ajá. muy definido y con mucha visión dentro de su campo, él convoca con un nombre diferente, no se llamó la Internacional Socialista, porque ese Foro de Sao Paulo fue una reedición de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista se había reunido 3 o 4 veces anteriormente, desde que los bolcheviques tomaron el poder en el año de 1917. Sí. Se reedita con el nombre de Foro de Sao Paulo y lo único que se hace es tomar conciencia de lo que se establece en las normas del materialismo dialéctico, que lo utiliza como soporte o como base Carlos Marx, al determinar la existencia de las contradicciones y al determinar dialécticamente la manera como las contradicciones que nacen de cada situación van generando la autodestrucción, pasando a lo que ellos llaman los estadios superiores. Esa forma se deberá de mantener siempre y cuando la humanidad continúe por el mismo derrotero sin establecer los parámetros que debe establecer para que el capitalismo se convierta en una acción consciente de que el eje de la vida no es el capital, sino el ser humano. Pero un ser humano que busca un desarrollo a partir del trabajo y del esfuerzo, no que busca un desarrollo a partir de lo que dispone el gobierno con el tratar de generar conceptos de formación de arriba hacia abajo. El ser humano es lo suficientemente capaz para ir generando su propia construcción individual y esa propia construcción individual generando las fuentes de trabajo y las maneras de acceder a la riqueza. Pero si dejamos de que el capital siga manteniéndose sin que existan las limitaciones, sin que existan las directivas que sobre el capital tiene que poner el gobierno, porque el gobierno representa a la ciudadanía, representa al contrato social. Si los gobiernos no le ponen los límites al capital y los controles al capital, eso se desboca y termina cumpliéndose la máxima de Engels y de Marx. Así es. Entonces, en resumidas cuentas, volviendo o reformulando la pregunta, ¿cree usted que esto fue planeado o se fue dando a través de los años? Parte es planificación y parte son resultados de cosas que han ocurrido. El sitio propicio para que se cumpla los pronósticos sociológico-políticos de Carlos Marx y de Federico Engels es América Latina, porque aquí las desigualdades no tratan de igualarse. Aquí las desigualdades se profundizan por nuestra forma de ser y de pensar. Grande frase, abogado. Para terminar, y ya tocar el tema que estamos viendo, pues las campañas electorales para febrero de 2021, Álvaro Noboa coqueteaba con la presidencia, con Justicia Social, tenía su última chance, ya que Fabricio Correa se había bajado del partido y dijo, bueno, me voy a lanzar. Aquí ya quedan varias dudas cuando Álvaro Noboa ingresa o intenta ingresar a Justicia Social, porque no sé en qué esté. Silka Sánchez el otro día en un café con JJ dijo que dejen de sufrir, que Álvaro se va a lanzar.
pero por ahora al menos yo hasta este momento no veo ninguna confirmación. Se lanzaría con Gino Cornejo potencialmente. Primero que nada, Álvaro Noboa sería, pues, o patearía el tablero, según lo que me han dicho varios analistas políticos en este preciso programa, pero la pregunta es si es que Álvaro Noboa se lanzase, porque si es que no se lanza Álvaro Noboa, ya más o menos vamos a saber cómo es el chiste. Andrés Arauz simplemente habría que esperar o que gane en primera vuelta o se iría una segunda vuelta con Lasso o con Jack. Eso sería lo más terrenal, por así decirlo. Álvaro Noboa cambiaría absolutamente todo, pero la pregunta es, ¿cuál es el elector realmente de Álvaro Noboa? Hemos tenido aquí a personas que nos han dicho, el elector de Álvaro Noboa es el mismo de Lasso y de Nebot, por eso es que tanto han impugnado para que no se haya lanzado Álvaro Noboa. Hay personas que nos dicen que por sus actitudes populistas que tiene Alvarito, y por los videos que salen y por la simpatía que genera, podría también llevarse al elector de Arauz. Podríamos también hacer un análisis que es lo mejor de los dos mundos y podría meterse en esa conversación de ser uno de los potenciales ganadores. ¿Cómo lo analizaría usted? Mire, yo no voy al discurso de Alvarito, que es un discurso populista. Sí. Entonces va dirigido hacia la gran masa, primera cosa. Esa gran masa que se la disputan a dentellada abierta Arauz y Yacu Pérez, él entraría a irrumpir en esa gran masa con su discurso. Pero vamos a la cuestión de práctica política. Esto es, los líderes barriales, los líderes parroquiales, los líderes de pueblo pequeño, que forman parte de una estructura que la tiene actualmente Álvaro Noboa y que estuvo libre sin conciencia en la época de Correa, porque Correa la logró captar a partir de ciertos apoyos que tuvo de ciertos sectores políticos que se han unido con Álvaro Noboa de modo casual, de modo que cada vez ocurre. Entonces, esos sectores políticos son los que han estructurado y han armado los partidos de Álvaro Noboa. Sectores políticos netamente populistas, que son los que se apegarían a él nuevamente. Él va a competir directamente con el elector de Arauz, en parte con el elector de Yacu y con una mínima parte del elector del señor Lasso, en donde estarían comprendidos un pequeñísimo sector de la clase media alta que regresaría a verlo a Alvarito porque no les termina de gustar la condición de banquero del señor Lasso, sin darse cuenta que Alvarito también es banquero, también tiene banco. Más pequeño que el del señor Lasso, pero también tiene banco. Interesante el análisis, y abogado. ¿Cómo usted dilucidaría un gobierno de Álvaro Noboa? Porque hablamos de este personaje populista, este personaje generador de empleo, banquero, como usted dice, pero que la gente lo tiene en la cabeza porque sale en shorts al huracán, o porque dice tal cosa, o porque reta a Rafael Correa un debate en francés o en inglés. Entonces eso a la gente le genera simpatía, pero discúlpenme que lo diga, lo hace ver como una persona poco inteligente, por así decirlo, cosa que por lo que ha hecho en su vida no creo que no lo sea. Entonces, ¿cuál sería el gobierno de Álvaro Noboa? ¿Usted vería un gobierno de derecha, de centro derecha? ¿Cómo lo analizaría? Si vemos a Álvaro Noboa en su contexto real, Álvaro Noboa haría un gobierno de derecha. Con tintes populistas a lo Bolsonaro, sí, pero un gobierno de derecha. Clarísimo. ¿Y a usted le gusta Bolsonaro? A ver, me canso solamente de pensar en el señor Bolsonaro. Es más o menos una versión en la derecha del señor Correa. Sí, pero la gente suele comparar mucho la actitud de los personajes políticos, pero no los compara por los logros que han hecho políticamente. O sea,
Rafael Correa sí, en efecto, podría parecerse a Jair Bolsonaro, o también se ha hecho la comparación de que Rafael Correa podría parecerse a Trump, un populista de derecha. Pero yo creo que los resultados políticos son simplemente incomparables, abogado. Los resultados políticos y los resultados prácticos no son comparables, definitivamente. El señor Bolsonaro no se conoce que tenga problemas de coimas o de mal uso del erario del Estado. El señor Trump se habla de que tiene problemas de orden fiscal. Pero creó la mayor economía del mundo. ¿Perdón? Creó la mayor economía del mundo, es incomparable con Rafael Para Correa. los Estados Unidos, pero se habla de que él tiene problemas en torno a lo que es impuestos. Hay que ver luego de que salga, a ver si es que ese se habla en los Estados Unidos también es como el de aquí, porque también puede ser de que allá también existan gran cantidad de fake news y que traten de hacerte la caída a través de redes sociales. No sería nada raro. Uno de los sitios de mayor generación de fake news es precisamente las redes sociales en los Estados Unidos. Pero en cambio el señor Correa, sí, dentro de todo ese aparataje que inventó y que hizo y que armó, tiene pues definitivamente la caída del tema gravísimo del mal uso del erario nacional, ¿no? Abogado, para terminar y agradecerle por la entrevista, quisiera preguntarle justamente que estábamos hablando de líderes populistas de derecha, de izquierda, Alvarito. Al radio escucha que está ahorita en Radio Fuego 106.5 escuchando la entrevista y quiere escuchar la opinión del abogado Franco, ¿cómo dilucidamos por quién votamos? Es la pregunta del millón, porque estamos en una época que, por ejemplo, al estadounidense promedio le encantaba Obama porque hablaba bonito, porque la esposa Michelle hablaba bonito. Pasa mucho por la dialéctica, el tema si agrada o no agrada el presidente, pasa por el tema de que si le da o no le da la mano a la mujer, y los temas de política interior, de economía, social, no se terminan de desmenuzar o son achacados o apañados por lo que el político puede hacer en una tarima o por lo que el político puede hacer en un meeting. Y también hay situaciones en las que el político puede ser que no sea, pues, un orador conspicuo, que no tenga mucho carisma, pero que por esa razón no se le aprecia lo que podría hacer o no se le aprecian sus habilidades fuera de una tarima, fuera de la cámara, fuera del teleprompter. En su opinión, ¿cómo debe el ecuatoriano, independientemente de ideologías, porque de ahí si eres de izquierda, de derecha, de esto, de lo otro, al fin y al cabo lo que te convence del candidato son otras cosas? Si es que todos leyéramos las propuestas políticas de cada uno de los candidatos, yo creo, y podría estar equivocado, yo creo que una gran mayoría votaría por uno o podríamos llegar a un simple acuerdo por cuestiones de acciones políticas, pero la gente vota por la pasión, vota con el corazón. ¿Cómo nos bajamos de esas nubes y decidimos con sapiencia quién puede ser el mejor candidato para ser presidente del país el próximo año? Yo utilizaría el método que se utiliza para definir si entrego una noticia al público o no. En primer lugar, encuentro la existencia de un hecho. Hay un hecho de que son los candidatos a presidente, que va a haber una elección entre fulano, fulano, sutano y mengano. Segundo, ellos presentan una propuesta. Entonces tenemos que conocer la propuesta que presenta cada uno. Tenemos que cansarnos un poquito, perder un poquito el tiempo leyendo su propuesta, pero como mucha gente me lo han dicho en la cara, pero esos manes escriben y son mentirosos. Claro. Entonces vamos a leer la propuesta y ahora vamos a la parte que le decía de la noticia. La contrastación de lo que escribió el señor candidato con lo que ha hecho en su vida pública. Entonces, si encontramos que lo que propone está diametralmente opuesto a lo que ha hecho en su vida pública, entonces, pues simple y llanamente tenemos que pensar en otro candidato.
Contrastación. Y luego de que hemos contrastado, tenemos que verificar que las cosas que se plantean y que las cosas que se dicen del Señor son creíbles, son verificables, son reales a través del proceso de verificación. Encontrar de que realmente eso responde a una realidad en tiempo y espacio. Y de ahí podemos decir, bueno, este hombre no me gusta mucho, pero encuentro de que coordina lo que dice con lo que ha hecho en su vida, encuentro de que se verifica que lo que dice sí es posible, entonces pues votaré por él, ¿no? Pienso que por ahí podría ir las cosas. Me quedo con el análisis final. Abogado Alberto Franco, gracias por estar aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a usted, Ricardo. Gracias. Una buena noche. Análisis en tiempos del coronavirus.